Hoy finalizamos el ciclo de charlas en el marco de la muestra de ajedrez, Movimientos en Blanco y Negro. Las charlas terminan hoy, pero la muestra sigue hasta el 23 de diciembre, así que los invitamos a todos a recorrer la muestra y invitar a la gente que crean que pueda interesarle. La charla de ahora es sobre grandes eventos del ajedrez argentino. Los dejo con Pablo Lina, que va a coordinar la charla. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia. Por las dudas les pido que apaguen los celulares a los que los tengan prendidos. Y les voy a presentar a los panelistas de este tema. Si no me pongo los anteojos no voy a saber quiénes son. Bueno, tenemos a Enrique Arguiñarís en la punta. Contador público, periodista, cronista del diario La Nación en el 80, ex campeón argentino de ajedrez postal y maestro internacional, tiene el título de esa especialidad, autor también del libro Pano Magistral y coautor junto a Sergio Negri de Historia del Ajedrez Olímpico Argentino. En el medio tenemos a Carlos Hilardo, también periodista y escritor especializado en ajedrez, con experiencia en medios gráficos, radiales y multimedia. Trabajó en Radio Continental, Diario La Nación, Revista Jaque y el sitio web Chessbase. Autor del libro Jugadas de la Memoria y las mejores jugadas del ajedrez argentino. Y coautor, junto a Fernando Braga y Claudio Mincer, de otro libro llamado Bobby Fischer, La Leyenda. Conductor desde 2017 del programa de ajedrez Frente al Tablero, que está todos los domingos a las 12 por Radio Cultura. Y aquí a mi lado, Horacio Olivera, campeón Evita 1973, jugador de primera categoría, socio fundador del Círculo de Ajedrez Torreblanca, uno de los clubes más emblemáticos del ajedrez argentino, columnista del sitio web Ajedrez 12 y colaborador en Página 12. La dinámica del encuentro de hoy va a ser, bueno, la exposición de ellos tres en forma alternada sobre los grandes eventos del ajedrez, y después que terminen las intervenciones vamos a dejar unos minutos para preguntas sobre el tema, pero digamos, vamos a esperar que terminen la exposición y después hacemos las preguntas sobre cualquiera de los temas que desarrollen. Así que bueno, los dejo con el que va a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por visitarnos. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional por esta iniciativa, a Julián Chomsky, creador de esta muestra. En verdad es un gusto estar aquí acompañado por Horacio y por Enrique, dos personas que quizás éramos del ambiente, pero no nos tratábamos tanto, y a partir de esto nos unimos, nos acercamos, empezamos a encontrar cosas en común y hemos pasado lindos momentos charlando. Y que estemos todos aquí, este ambiente de ajedrez en verdad pasa porque pertenecemos a un país, a una sociedad que tiene mucha cultura con el ajedrez. Hace más de 400 años que se juega el ajedrez en la Argentina. Entonces creo que gracias a eso y gracias a los personajes del ajedrez, hoy Horacio, Carlos y Enrique pueden estar hablando con ustedes y hablando de ajedrez, que parece algo tan raro, tan difícil, y no lo es. En verdad el ajedrez es algo fácil y divertido. Y tuviéramos que presentar tanta historia del ajedrez, pensamos que la mejor manera era hacerla de algún tipo cronológico, llevando los grandes eventos internacionales, que era sobre lo que tenemos que hablar hoy. La exposición siguiente, la que van a estar Alper, Aucielo y también Gustavo Águila, ellos van a hablar más del tiempo de la colonia hasta la formación de los primeros clubes. Pero una vez que aparecieron los clubes en la ciudad de Buenos Aires, a partir de entonces la gente se acercó y también creció la actividad y comenzaron las primeras competencias internacionales. La más grande, la más importante que tenemos a comienzos del siglo XX fue el Campeonato Mundial del 27 entre Capablanca y Alekhine. Pero antes de eso, y antes de darle la posta a Horacio para que charle sobre ese tema, que él va a exponerlo mejor que yo, les cuento que sí, en 1901 hubo un torneo internacional que se jugó por Telex entre la Argentina
y Brasil. Fue una competencia partidas por teletipo, en los cuales un equipo argentino con jugadores de apellidos como Balbín, Geli, Zamudio, Villegas o Lynch le ganaron desde el Club del Progreso al Club 2 Diario de Río de Janeiro. Hubo una revancha al año siguiente, en noviembre de 1902, y ahí sí ganó Argentina por 1,5-0. Eso sería, cronológicamente, detallar el primer torneo internacional. Pero el más importante, el que más trascendencia tuvo, fue el Mundial de Capablanca y Alecchini, que lo va a contar Horacio. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Como decía Carlos, efectivamente, si bien hacía muchos años que ya se jugaba ajedrez en Argentina y había habido torneos, había torneos internos y demás, nunca había habido eventos de carácter internacional hasta que en el año 1927 se produjo el evento de carácter internacional que aún hoy es considerado uno de los matches más importantes de la historia del ajedrez mundial. Me estoy refiriendo al match que jugaron José Raúl Capablanca de Cuba, que era el campeón mundial en ese momento, versus Alexander Alekhine, nacido ruso y nacionalizado francés justamente durante su estada en la Argentina durante el match que juega con Capablanca. Para hacer un somero repaso de las figuras, en realidad todo va a ser somero en esta charla porque el tiempo no nos va a dar para extendernos tal vez como quisiéramos, así que vamos a hacer un breve resumen de cada uno de los temas. Los personajes que se enfrentaban eran realmente dos extraordinarios ajedrecistas, pero Capablanca resaltaba porque aparte de su condición de ajedrecista, tenía determinadas características que hacían de él una persona de un nivel de exposición pública y mediática muy importante. Capablanca era un genio, fue un niño prodigio, aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años. Él aprendió a jugar de verlo jugar a su padre, que era un oficial español en Cuba, de verlo jugar con unos amigos, y cuando tenía 4 años corrigió una jugada del padre. Ya daba muestras evidentemente desde muy niño de que tenía un talento innato para el ajedrez. Desde muy jovencito luego se dedicó al juego. En el año 1921 derrotó en un match a quien había sido campeón mundial durante 27 años, que era el jugador alemán Dr. Emanuel Lasker, que en realidad el match ese se jugó cuando Capablanca ya era una figura que no cabía duda que lo iba a destronar, y Lasker de alguna manera lo homenajeó diciéndole que él iba a jugar el match pero en condición de desafiante, porque aunque no lo hubiera ganado todavía, Capablanca era el mejor del mundo. Aparte de esto, yo decía que era un personaje muy particular de Capablanca porque era un bon vivant, una persona amante de los placeres mundanos, amante de la buena mesa, las buenas compañías femeninas. Había sido nombrado embajador itinerante de Cuba, con lo cual andaba por el mundo paseando no solo sus aptitudes ajedrecísticas, sino también su don de gente, su simpatía y su gentileza. Era realmente un personaje. Alekhine era todo lo contrario, era un hombre hosco, absolutamente absorbido por el ajedrez, un hombre que no tenía ningún tipo de relación amistosa con ninguno de los miembros de la élite ajedrecística del momento, pero que indudablemente ajedrecísticamente era un jugador de una categoría superior. Como lo había otros, como por ejemplo Nimzowitsch o Rubinstein, que estaban también tenían la facultad, evidentemente, de desafiar a Capablanca. Sin embargo, y acá vamos un poco ya al match, en el 1922 se había establecido las reglas de Londres, en las cuales para desafiar al campeón mundial, el retador tenía que reunir la cantidad de $10.000, o sea, auspicios por $10.000. Ni Rubinstein ni Nimzowitsch lo consiguieron, pero Alekhine lo consiguió a través del gobierno de la República Argentina, en ese entonces a cargo del radical Marcelo T. de Alvear. Colaboraron en esta cruzada, digamos así, ajedrecística, algunas empresas y algunas instituciones, entre las que sobresalieron el Club del Progreso de la Ciudad de Buenos Aires, el Diario de la Nación y el Jockey Club. Ellos reunieron el dinero, Alekhine negoció con ellos, Capablanca aceptó la Argentina como lugar de disputa del match.
es bueno aclarar que en aquel tiempo, si bien la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, que rige hoy en día los destinos del ajedrez mundial y que pone las reglas, etcétera, etcétera, la FIDE, si bien existía, no tenía una injerencia tal como para, como es actualmente, como para organizar y poner las reglas sobre cómo son las características de los matches. Eso se arreglaba entre particulares, entre los mismos jugadores. Ese es el caso de que a partir de septiembre del año 1927 se enfrentan en Buenos Aires Capablanca y Alekhine. El acontecimiento fue realmente extraordinario, de una repercusión internacional fantástica. Obviamente la repercusión tenía que ver también con las incomodidades que en ese tiempo suponían la falta de comunicación fluida que había con otras partes del mundo. Las partidas se pasaban por telégrafo a Europa, por ahí llegaban un día después, o con los diarios, etcétera, etcétera. No había una fluidez, pero el centro de la atención estaba en la Argentina. El centro de la atención ajedrecística mundial estaba en la Argentina. Localmente también. Localmente fue un acontecimiento notable. Sin embargo, también hay que tener en consideración que Buenos Aires era una ciudad muy chica en esa época, tenía algo de 1 millón o 1 millón y algo de habitantes, o menos, por ahí andaba. Entonces, y el ajedrez no estaba tan difundido como por ahí sí puede estar difundido ahora o como estuvo difundido años después. De cualquier manera, la realización del match obró para que esa difusión que necesitaba el ajedrez en el país se viera plasmada y una gran cantidad de gente estuvo atenta al match. El match se jugó, como decía, a partir de septiembre, se jugó en el Club Argentino de Ajedrez, que en esa época no estaba en la calle Paraguay, como está ahora, y Paraguay y Callao, sino que su sede era en Carlos Pellegrini y Corrientes, donde años después estaría el Obelisco, hacia enfrente, donde está el Hotel Panamericano más o menos ahora. Durante los años anteriores se habían enfrentado en 12 ocasiones Capablanca y Alekhine. Capablanca le había ganado 5 veces y habían hecho 7 veces tablas, es decir, Alekhine nunca le había podido ganar una partida. Las opiniones en general, los vaticinios eran que iba a ser presa fácil para el genio de Capablanca. Alekhine, si bien era un jugador fuerte, todos creían, o sea, los entendidos creían que Alekhine no le iba a poder ganar. Sin embargo, en la primera partida, el match estaba pactado al mejor de 6 partidas, o sea, sin límite de partidas. El primero que ganara 6 ganaba el match. Y en la primera partida, Alekhine le gana una muy buena partida con piezas blancas a Capablanca. Es la primera vez que le ganaba en la historia. Después Capablanca lo empareja en la partida 3 y en la partida 7 le saca ventaja. Aparentemente todo había vuelto a su lugar, pero lo más interesante del tema es qué pasaba cómo eran los entretelones del match. Capablanca no había dejado de lado su tradicional disfrute de la vida y disfrutaba con muchas ganas de la noche de Buenos Aires, los restaurantes, los teatros, la compañía de agraciadas señoritas. Incluso tuvo un famoso y sonado romance con la vedette del momento, que era Gloria Guzmán, con el que después tuvo un lío bárbaro con la mujer cuando volvió a Cuba, pero bueno, eso es harina de otro costal. En cambio, Alekhine era un tipo absolutamente, como decía antes, absolutamente concentrado en el juego. Él había venido con su señora, había llegado un mes antes para aclimatarse. Capablanca había venido el día anterior. Y Alekhine, el tipo jugaba, después iba, analizaba, se preparaba, se concentraba, se iba, y Capablanca se iba al Hipódromo de La Plata, a jugar al bridge, que era otra de sus pasiones, etcétera, etcétera. Le iba bien, de cualquier manera. Pero de pronto Alekhine le gana 2 partidas seguidas y después de una serie de partidas tablas, en la partida 21 le gana una tercera partida, con lo cual se pone a 2 puntos de destronarlo. Bueno, Capablanca aparentemente mermó un poco su actividad nocturna y aparte empezó a tener problemas de salud. Capablanca era un tipo de presión alta y evidentemente el ritmo de vida que llevaba, más el match, más los nervios del match, ocasionaron que empezara a tener episodios de presión alta. La misma presión alta que muchos años después lo llevó a la tumba, ¿no? Él murió de un ataque de presión en el año 42, si no me equivoco. Bueno, el asunto es que el match, no voy a hacer un detalle técnico del match, sería un poco aburrido y largo. Las partidas están disponibles en cualquier base de datos, son muy buenas, se las recomiendo, hay algunas que son brillantes. Finalmente, Capablanca no puede alcanzarlo, si bien le gana una partida más,
se quiebra, pierde de ganar una partida ganada, se quiebra moralmente, no continúa en una de las últimas partidas, no continúa un final que tendría que haber seguido porque tenía chances y ofrece tablas, y después pierde 2 partidas seguidas y pierde el match. Para el mundo ajedrecístico, la derrota de Capablanca fue algo realmente llamativo y que conmovió al mundo ajedrecístico. Alekhine nunca le dio la revancha, si bien mantuvo el título hasta que se murió, que fue en el año 46, pero nunca le dio la revancha, si bien Capablanca se lo reclamó muchas veces y con mucho dinero en la mano. No le dio la revancha, porque sabía Alekhine quién era Capablanca. Para nosotros y para la Argentina, por ser este el primer gran evento, fue un evento extraordinariamente grande, porque no fue un evento cualquiera, no fue un torneo internacional, el primer evento, no. Fue el Campeonato del Mundo donde jugó uno de los más grandes jugadores de la historia, de toda la historia del ajedrez, que fue José Raúl Capablanca. Ahora voy a dejar que sigan los chicos con los próximos. Bueno, ¿querés agregar algo más sobre lo que dijo él? Bueno, no, lo que quería comentar era algo que me habías comentado vos, que no sé, el tema de la herradura. Si querés contarlo. Sí. Bueno, hay una anécdota que se cuenta, leyenda o no leyenda, hay más de una leyenda sobre el match. Dicen que Alekhine cuando estaba por empezar el match estaba paseando con su señora por Buenos Aires y encuentra, en esa época había carruajes, caballos por las calles, ¿no? Y demás. Y encuentra una herradura tirada en el piso. Y el tipo levanta la herradura y dice, esta es la señal de que voy a ganar. Porque esta es la señal de la suerte, de la victoria. El tipo se llevó la herradura y la guardó hasta que terminó el match en su habitación. Y otra cosa que me he olvidado es que dicen también, tampoco está demasiado comprobado, que durante el match Alekhine tuvo un problema bucal muy grave y le tuvieron que sacar 6 muelas. No se sabe si es cierto eso o no, pero bueno, lo cuentan las malas lenguas. Enrique. Bueno, la realidad es como dice Horacio, el Mundial fue en 1927. Hoy, si ustedes caminan por Carlos Pellegrini 449, donde hay una juguetería Zebra, ese era el local del Club Argentino de Ajedrez. Enfrente estaba la iglesia de San Nicolás, que ya no existe, y el obelisco todavía era una utopía, todavía no se había creado, hubo que esperar hasta 1936, creo. Así que bueno, ese fue el match. ¿Qué pasaba socialmente o qué pasaba con el ajedrez socialmente? En verdad, la gente que jugaba al ajedrez pertenecía a la alta clase de Buenos Aires. Recién en ese torneo existieron un poco los tableros murales que se ponían en la planta baja, porque curiosamente y periodísticamente muy extraño, ninguno de nosotros va a encontrar una foto de los jugadores disputando una de las 34 partidas. No hay ninguna foto, ningún registro fotográfico de Capablanca y Alekhine jugando al ajedrez en Buenos Aires. Lo que hubo fue una foto de exhibición donde está el árbitro Querencio, parado frente a los jugadores, con las piezas, pero sin el reloj de juego. Esa es la postal que dejaron en Buenos Aires. El hecho de que comentás de que el ajedrez era un juego de alta sociedad está plasmado claramente en lo que te decía quiénes fueron los auspiciantes. Claro. Los auspiciantes fueron el Jockey Club, el Club Progreso, o sea, digamos así, buena parte de la oligarquía argentina. Y la gente entonces, bueno, empezó a acercarse, quizás ese match empezó a disparar algo, pero todavía no podíamos hablar que era un juego popular. Lo que sí originó el match de Capablanca y Alekhine, que a partir del 1927 fueron fundados el Club de Ajedrez Jaque Mate. Esto sucedió en diciembre del 27, cuando terminó el match. Después se creó el Círculo de Ajedrez General San Martín, en febrero de 1928. El Círculo de Ajedrez de Villa Crespo, el 20 de enero del 29. El Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, en marzo del 31. Y el Círculo de Ajedrez de Villa del Parque, a partir del 20 de julio de 1933. Competencias internacionales importantes, lo que hace el historial en la Argentina. Quizás no se había explotado aún, porque bueno, hoy se habla mucho, para nosotros parece normal estar hablando de puntos turísticos, donde de cualquier gobierno se le da tanto impulso y tanto crecimiento al punto turístico. En aquel momento quien mostró un poco de interés con el ajedrez fue la ciudad de Mar del Plata. Tenemos que decir que el Círculo Marplatense de Ajedrez y el Club Atlético de Mar del Plata, junto con la Intendencia local, se postularon frente a la Federación Argentina de Ajedrez para pedir un torneo sudamericano. El sudamericano de ajedrez se había disputado en 1921 en Uruguay y lo había ganado un argentino, Grau. Entonces ahora, en 1928, después del match, lo pedía la ciudad de Mar del Plata. Volvió a jugarse el sudamericano y tuvo de ganador a Grau.
6 años después, en 1934, se juega el segundo magistral Ciudad de Mar del Plata, también considerado como el cuarto sudamericano. Y el ganador fue Aarón Schwartzman, un socio conocido del Club Argentino de Ajedrez que falleció hace unos años, creo que a la edad de 103 años. Así que bueno, ¿qué más decir de Mar del Plata? Que bueno, que tuvo esos magistrales hasta mediados de los años 60 y a partir, cuando hablamos de torneos magistrales, para los que por ahí no son tan del ambiente del ajedrez, estamos hablando de competencias que son de orden cerrado, por invitación. Yo hago un torneo magistral porque invito a 10 maestros para que participen. Lo voy a llamar abierto cuando en ese torneo pueden jugar maestros y aficionados. Hasta 1960, mediados de los 60, los torneos de Mar del Plata eran magistrales. A partir de los años 60 se llamaron los abiertos Ciudad de Mar del Plata. Si uno cuenta de 1928 hasta el año 2017, Mar del Plata fue sede de 74 torneos, lo cual habla de la importancia que tenía este lugar. Bueno, pasamos ya de 1934, tengo que saltar a 1939. Como habló ya Horacio de la importancia de lo que fue el Mundial del 27, de Capablanca y Alekhine, ahora vamos a llegar a 1939, que es la Copa de Naciones. Más adelante se las denomina Olimpiadas de Ajedrez. Y para ello se preparó especialmente Enrique para hablar. Ah, bueno. No sabía que me había preparado. Sí, no, ahora les comento. Bueno, sí, el motivo por el cual hablaría del año 39, esta suerte de Olimpiada, que en ese momento se llamaba, como bien dijo él, Torneo de las Naciones, es que bueno, hemos escrito con Sergio Negri un libro que intenta cubrir todas las Olimpiadas ajedrecísticas que se realizaron en la historia. Y bueno, Sergio Negri, de paso, junto con Julián Chomsky, junto con Morgado, son un poco los factotums de esta muestra, porque han investigado mucho, han traído mucho material, así que realmente es un gusto haber estado con ellos. Pero antes de arrancar con esto del 39, quería arrancar con una anécdota que me ha contado Pano sobre los torneos abiertos de Mar del Plata. En aquellos tiempos era tradicional que, esto me lo contó sobre un torneo que ocurrió en el año 1957, era tradicional que los maestros extranjeros llegaban en avión a Buenos Aires, y cuando se juntaban todos los nacionales y los extranjeros, se charteaba un vagón del tren Buenos Aires-Mar del Plata. Iban todos los maestros juntos con los árbitros, los organizadores, eventualmente esposas de jugadores o familiares, lo que sea. Y en esos viajes la figura de Najdorf era proverbial, porque Najdorf que ya estaba viviendo en la Argentina desde hacía ya casi 20 años, 18 años. El tipo era un tipo extrovertido, verborrágico, era amigo de todos los maestros de todo el mundo y de alguna manera quería agasajarlos, poniéndose a charlar con ellos, era un poco el embajador de Argentina, qué sé yo. Al respecto de esto, Pano era un poco ácido en sus críticas. Dice, sí, era tan atento que ya era un poco pesado. Y lo tenían como un tipo pesado, y me decía Pano, gente que estaban en ese charter, en ese vagón de tren, alguno que tenía el asiento libre, bueno, cuando lo veía venir a Najdorf muchos simulaban dormir, otros simulaban estar leyendo el diario, lo cual no quitara que despertara a la persona o le sacara el radio, no, quiero hablar con el diario, quiero hablar con vos, tal cosa, qué sé yo, bueno. Y una vuelta en el año 57 estaba haciendo toda esta evolución Najdorf, visitando a cada uno en sus asientos y todo eso. Y lo estaba observando Paul Keres, que era un jugador soviético, que fue el campeón mundial sin corona, le decían, ¿no? Era un tipo de un humor muy agudo. Y lo estaba mirando, y de repente estaba ya en la otra punta del vagón Najdorf hablando con Alexander Kotov, otro soviético. Y de repente se le ocurre a Paul Keres preguntarle en inglés, que era el idioma que entendían todos los que estaban, porque había gente de otros países. Alexander, ¿cuánto hace que lo conoces a Najdorf? El tipo se sorprendió, lo mira y le dice, no, bueno, ¿por qué me preguntás eso? Bueno, mira, no sé, es el año 57, ahora yo lo conozco hace 10 años, lo conozco del año 47. Ah, qué bárbaro lo tuyo, Alexander, no sabés cómo te envidio, me dice. No sabés cómo, me parece genial lo tuyo.
Yo, en cambio, lo mío es muy distinto. Yo los conozco desde el año 1935, le dijo. Es una anécdota que me contó Pano con su el ácido humor que también tiene Oscar Pano, ¿no? Pero vamos a arrancar con la Olimpiada del año 39, cuando Argentina fue a jugar a Estocolmo, se hizo el Congreso de la FIDE, intervino Grau, que era, bueno, esto los que estuvieron la vez pasada, esto ya lo estoy contando por segunda vez, los que estuvieron la semana pasada, pero era un tipo que no solamente era jugador, era el alma del ajedrez en ese momento, era organizador, estaba en todo. Y ya en el Congreso de la FIDE, que se realizó en el año 37 en Estocolmo, ya dijo, queremos el próximo torneo de las naciones del año 39 lo queremos hacer en Buenos Aires. Obviamente Grau no se tiró a la pileta porque se le ocurrió, sino que ya había preguntado antes si iba a haber apoyo oficial. Obviamente le dijeron que sí, el tipo iba tranquilo porque estaba resguardado con las espaldas cubiertas. Pero como suele ocurrir, como ha pasado varias veces acá en la Argentina, pocos meses antes de que empiece el Mundial la Copa de las Naciones del 39, el gobierno nacional le informa que no hay plata, que no va a poder aportar ningún subsidio ni nada. Y Grau, lejos de almilanarse, porque era un tipo bastante especial que amaba el ajedrez, sobre todo era un tipo de armas tomar, digamos, en el buen sentido, ¿no? Hizo toda una acción, organizó a todo el mundo. Por ejemplo, todos los maestros dieron charlas simultáneas, clases de ajedrez aranceladas, logró donaciones, logró aportes de gobiernos provinciales y municipales, aportes de empresas privadas, ventas de distintivos. Otra cosa que hizo, todos los juegos y relojes y sillas, todas las mesas que se iba a usar para las Olimpiadas, las vendió, las compró para venderlas a los aficionados la compraban a condición de prestársela para realizar la Olimpiada. Entonces con todo esto se logró hacer la Olimpiada, se realizó en un edificio que estaba en Corrientes y Paraná, que era el Teatro Politeama, donde van a ver un gran baldío y una entrada. Lo demolieron para hacer un edificio nuevo. De ese edificio nuevo solo hicieron los subsuelos, que son playas de estacionamiento. En ese, que era un teatro imponente, se realizó la Olimpiada. Este teatro se demolió en el año 58. No se cumplía en esa época esa cuestión de que hay ahora, de que sala de teatro que se tira abajo hay que hacer otra. Se retiraron las butacas de la platea del teatro, un teatro bastante grande, para poner las mesas y juegos de ajedrez. Estados Unidos de alguna manera se ofendió porque quería ser Estados Unidos la sede de porque venía ganando todas las torneos de las naciones anteriores y quería ser sede y no le dieron prioridad a la Argentina. Fue el primer torneo de las naciones fuera de Europa. Algunos dijeron, no, pero si se hace fuera de Europa no va a venir van a ir pocos países, pero no, los de Europa vinieron casi todos de todas maneras, y se agregaron países latinoamericanos, países y centroamericanos, lo cual fue que se generara un récord de 27 naciones, algo que no se había alcanzado nunca hasta ese momento. Por primera vez se deja de jugar las Olimpiadas todos contra todos. Hasta ese momento, que eran 15, 16, menos de 20, jugaban todos contra todos. Ahora empezaron a jugar con zonas preliminares, clasificatarias. El hecho fue importante este torneo por el tema de que se hizo por primera vez en la Argentina, fue un gran evento, pero fue importantísimo para la Argentina por una cuestión fortuita, que ya la contamos la semana pasada. Justo el 1 de septiembre del 39, cuando terminó el turno preliminar y empieza la final, comienza la Segunda Guerra Mundial, estalla la guerra y el tema es que no pueden volver un montón de jugadores que en definitiva son el fermento de un excelente nivel ajedrecístico acá en la Argentina. En lo deportivo, el torneo lo ganó Alemania, que tenía el equipo de Alemania anexaba 2 equipos porque Hitler había anexado Austria. Entonces era la suma del equipo de Austria, de los mejores jugadores de Alemania y los mejores de Austria. Gana Alemania el torneo, segundo Polonia, tercera Estonia, cuarto Suecia, Argentina salió quinta. También hubo, volviendo a lo que habló recién Horacio, todo el mundo esperaba un nuevo enfrentamiento entre Arlequín y Capablanca porque eran los primeros tableros, uno de Cuba y el otro de Francia.
pero Capablanca optó por no poner al suplente para esa ronda. No se volvieron a ver las caras, pero tablero de por medio, pero finalmente en los tableros, el mejor jugador de la Olimpiada, que fue el mejor primer tablero, que recibió la medalla dorada, mejor primer tablero, fue Capablanca, y la medalla de plata fue para Alekhine. Bueno. Una especie de revancha de Capablanca, ¿no? Todo el mundo lo tomó como eso. Finalmente, bueno, el Alekhine no había despojado el título, pero en el primer gran torneo posterior, Capablanca sale sobre él, gana la medalla de plata y Alekhine la de oro. Revancha sin Alekhine jugar, pero revancha al fin. Sí, sí. Bueno, simplemente para agregar sobre este tema, me queda que lo que dice Enrique con relación al poco cuidado de la cultura por lo que pasó con el Teatro Politeama, también podríamos hablar del Teatro Coliseo, donde se jugó por primera vez en Buenos Aires un ajedrez viviente, también fue destruido y se olvidó todo el mundo de poner aunque sea una placa, ¿no? Pero en este campeonato de las Copas de Naciones del 39, si sucedió algo curioso, fue que cuando terminó el torneo, la gente recogió los juegos, los tableros, las mesas, y las partidas fueron tiradas a la basura. Las planillas con los juegos de todas las ruedas fueron tiradas a la basura. Y hubo un ingeniero, Milcíades La Chaga, que fue el que se encargó de rastrear lo que hoy nosotros llamamos vulgarmente un cartonero, sería un linchera, un basurero, de ver quién había retirado la basura o los objetos que podrían ser de valor para otra persona que habían tirado. Lo ubicó, le pidió cuánto quería para recuperar el material, dijo, bueno, deme 15 pesos, pero las carpetas no, como estaban encarpetadas. Así que, bueno, gracias a este ingeniero, nosotros y todo el mundo tienen la posibilidad de poder ver qué pasó realmente en la Olimpiada del 39, qué pasó con las partidas. Después La Chaga fue un editor muy conocido en la época de los 60 y 70. Exacto. Bueno, siguiendo después de lo que cuenta el año 39, y contamos esta tipo anécdota, ¿no? Que a Estados Unidos no le había causado gracia de no ser sede de esta Copa de Naciones, por eso no vino a Buenos Aires. Estábamos en una época que estaba terminando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en el 45. Por eso en 1947, el 2 de noviembre, se disputa un match entre Argentina y Estados Unidos vía telefónica. Es un match a 10 tableros que para aquella época era toda una novedad. ¿Cómo se jugó el match? Bueno, los argentinos se ubicaron en el Jockey Club de La Plata, ahí estaba el presidente de la entidad, que era Huberto Vignard, y los norteamericanos jugaban desde el Chess Manhattan Club. Bueno, después arrancaron un sábado a las 14 horas y terminaron como a las 2 de la mañana, 11 horas y pico duraron las partidas. La Argentina derrotó por 6,5 a 3,5 a Estados Unidos, que no es poca cosa, porque a mí me tocó estar en la Olimpiada del año pasado en Azerbaiyán, cuando Argentina perdió con Estados Unidos, y es en verdad, como dicen en Europa, la bestia negra, o como nosotros decimos acá en Argentina, te tiene de hijo. La Argentina y Estados Unidos a nivel de Olimpiada se habían enfrentado o se enfrentaron 23 veces, con 20 victorias de Estados Unidos, con solo 2 empates en el año 58 y en el 80, y una sola victoria. La Argentina venció una sola vez, que fue en la Olimpiada de La Haya en 1928. Ni siquiera cuando tuvimos los grandes campeones en la década del 50, Argentina se enfrentó 2 veces, en el 50 y en el 52 con Estados Unidos, y perdimos 2,5 a 1,5, por la mínima, pero también perdimos. Bueno, haberle ganado por teléfono tiene todo un logro. ¿Quiénes ganaron? Bueno, en la primera mesa perdió Stalberg con Rzepski, pero le ganó Najdorf. En la segunda mesa Kazan, Bolbochan hizo tablas para variar con Denker, Maderna hizo tabla con Kevis, Mitchell le ganó a Pincus, Rossetto hizo tabla con Pavey, Guimard venció a Kramer, Balado a Sandwich y Lukis le ganó a Birner. Anécdotas del viejo Najdorf. Dicen que cuando terminó el torneo, la exhibición, este match, hubo como una especie de festejo y algunos regalos para los jugadores. Cuando se le consultó a Miguel, dijo, bueno, recuerdo que el doctor Viñán me otorgó un premio especial. Dice, a cada uno, y a mí uno en especial. Dice, ¿cuál fue? Dice, un consejo suyo, me dio una fija para un caballo llamado Furia. Dice, fue la única vez que jugué en el hipódromo y gané. Es una anécdota del viejo, nunca sabe si es real o no, pero bueno, sabemos que en este ambiente que son grandes anécdotas del viejo. Y si hablamos del viejo, tendríamos que hacer un capítulo aparte de los grandes eventos de la historia argentina, porque Najdorf está metido en todos. Y por ahí alguno no lo recuerda, pero
Una importancia que pasa en 1948 es que Najdorf considera que lo habían dejado de lado para el torneo, cuando se selecciona, tras la muerte de Alekhine en el 46, se busca un nuevo campeón mundial, a él lo dejan un poco de lado, se da cuenta después cuando quiere jugar un torneo candidatura que es difícil jugar contra los soviéticos, porque fue lo que después denunció Bobby Fischer, que ellos jugaban a nivel de equipo y no de competencia internacional. Entonces se organiza un campeonato mundial de Occidente. Campeonato Mundial de Occidente, que era la idea, sacar un campeón mundial que Occidente tuviera uno para después enfrentar al campeón mundial de Oriente. ¿Quiénes juegan ese Campeonato Mundial de Occidente? Rzepki y Najdorf. ¿Cómo se programa? En el año 52 con 18 partidas, de las cuales se dividían 8 en Nueva York, 5 en México y 5 en El Salvador. Curiosamente, y como contabas vos, que Alekhine nunca había vencido a Capablanca, aquí también pasaba lo mismo, Rzepki nunca le había ganado a Najdorf. Sin embargo, se juegan esas 18 partidas y Rzepki gana por 11-7. 8 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Najdorf obviamente dice, bueno, pero este match es con revancha, entonces al año siguiente lo trae a Buenos Aires, en el 53, a partir del 1 de junio. Una curiosidad, en los diarios, noticias gráficas de aquel momento, uno podía leer: en la nueva Argentina el ajedrez no es un juego de reyes, sino del pueblo. Bueno, ubiquémonos socialmente lo que estaba pasando en el país en el año 53. El match finalmente se lleva a cabo en el gobierno del general Perón ya no estaba pasando su época grande bonanza, ya había algunos problemas económicos, pero con la organización del Club Argentino de Ajedrez, con la FADA y la Confederación de Deportes, se consigue poder organizar este torneo que se lleva a cabo en la Caja Nacional de Ahorro Postal, frente al donde está el Congreso Nacional, que ya la Caja de Ahorro, ese edificio creo que ya no corresponde a ellos, y 13 partidas se juegan ahí y 5 más las suspendidas y van a ser en el Club Argentino de Ajedrez. Novedad, el juego de ajedrez que utilizaron Capablanca y Alekhine es el mismo juego que utilizan Najdorf para jugar con Rzepki. También se ponen tableros murales, ya hay gran cantidad de gente, ya es un poco más popular, muchos más aficionados se acerca, pero bueno, pese a todo, volvió a ganar Rzepki por la mínima, 9,5, 8,5, y de esta manera se terminó ese campeonato mundial que fue efímero y que no tuvo, después o al menos no tuve conocimiento que volviera a tenerse otra edición. Estábamos en el año 53, pasamos al año 54, lo que todos recordamos, el famoso match de Argentina frente a la Unión Soviética. Eso va a ocurrir en el Teatro Nacional Argentino Cervantes, que es un teatro con capacidad para 1.200 personas. Es un edificio que había sido construido en el año 21 con un escenario muy grande de 16 metros por 28. Claro, había que ubicar a 16 jugadores. Fue un match a 8 tableros. Los argentinos y los soviéticos. Ellos trajeron a lo mejor que tenía, salvo Botvinnik, que le tenía miedo a viajar en avión, que no vino a la Argentina, vinieron los mejores jugadores soviéticos. ¿Cómo se conformaba el equipo visitante? David Bronstein, Paul Keres, Averbach, Taimanov, Kotov, Petrosian, Heller, Boleslavsky. Estos eran los titulares y en ese orden. Y estuvieron como suplentes Toulouse y Suetin. Por parte del equipo argentino estaba Najdorf, Bolbochan, Pano, Eliscase, Roseto, Pilnik, Maderna y Guimard. Después los suplentes eran Pedro Martín y Bernardo Wessler. La novedad fue que el maestro Maderna, que estaba en el séptimo tablero, jugó solamente una partida de las 4, es decir, que los jugadores jugaban 4 partidas, 2 con blanca y 2 con negra frente al mismo rival, se retiró de la competencia y fue reemplazado por Pedro Martín. La Unión Soviética ganó cómodamente, eran 32 juegos en total, se impuso por 20,5 a 11,5. El tiempo que estuvieron en el país fue mucho, vinieron un 12 de marzo y se fueron el 1 de abril. Quedaron sorprendidos por el fervor del público, dieron esa exhibición en el Club Argentino, en la Academia Rex, en el Club San Lorenzo, en el Círculo Vélez Sarsfield, también en el Club Bonafide. Y el 30 de marzo, Averbach dio una conferencia en el Club Argentino y a continuación Taimanov, en otra sala del club, brindó un concierto de piano interpretando obras de Chopin y de artistas rusos. Bueno, esto es más o menos la historia, y en ese match de 1954, Horacio les va a recordar una anécdota que quizás muchos la conocen, vinculada con Najdorf y con el general Perón. Sí, una anécdota que también, como comentábamos el otro día, tiene visos de que no sabemos si fue así, pero todo el mundo la conoce o se conoce mucho en ámbitos. Perdón, antes hago una acotación, porque cuando escuchaba a Carlos nombrar a los jugadores, hay 2 jugadores vivos de todos esos. 2. Uno es Pano y el otro es Averbach, que es el decano de los grandes maestros vivos, tiene como 100 años. Sí, casi 100 tiene. Sí. En 2014 pude hablar con Taimanov, pude hablar con Averbach y con Pano. Hicimos una nota en el diario con los 3 sobrevivientes. Ajá. Y vos sabés que, bueno, claro, y Taimanov murió el año pasado. Y lo casual es que
Auerbach y Pano jugaron entre sí. Claro. El match de 4 partidas fue de Auerbach y Pano. Una de las partidas es una pintura espectacular que le hace Auerbach a Pano en una India de Rey impresionante temática. Déjame hacer una acotación con respecto a esto que están hablando. Acá en la línea de tiempo de la muestra hay un pergamino original de ese match firmado por todos los jugadores, que hay 2 en el mundo. Uno está en el Club Jaque Mate, o sea que es gentileza de Jaque Mate, y otro está en... Sí. Sí, lo he visto, sí. No, sí. Sí. Está firmado por todos. Bueno, la anécdota a la que se refería Carlos y referente a este match es que cuando va a empezar el match, el presidente Perón se acerca hasta el Teatro Cervantes a inaugurarlo al match. Y los primeros tableros de los respectivos equipos uno era Miguel Naidorf, el argentino, y el primer tablero soviético era el famosísimo David Bronstein, que en ese momento era uno de los 4 o 5 mejores jugadores del mundo. Famoso aparte por su juego espectacular y sobre todo por ser un gran jugador de ataque. Cuando va a iniciar, Perón da por iniciado el acto, se hace la ceremonia de inicio. Entonces, como en el fútbol muchas veces se da el puntapié inicial de alguna persona que está inaugurando determinado partido importante. En este caso, en el ajedrez, ustedes saben que por ejemplo, en este caso Perón, hace la jugada inicial en el tablero número 1. Y Perón juega E4 o peón 4 rey, para la vieja manera de anotar. Bueno, perfecto. Fotos, saludos. Se va Perón y cuando va a empezar la partida, Naidorf vuelve el peón rey a su lugar y juega peón 4 dama, o D4. Y entonces Bronstein le dice, pero escúchame, ¿vas a volver para atrás la jugada que hizo el presidente de tu país? Y entonces Naidorf le dijo, mira, es el presidente de mi país, pero de ajedrez no sabe nada, porque jugarle E4 y entrar en un juego abierto contra el mejor jugador de juegos abiertos del mundo que sos vos, es porque no sabe nada de ajedrez. Así que yo juego D4. Esa es la anécdota. Bueno, sí, es una anécdota muy conocida y nos reíamos con Horacio porque alguna vez mirando un material fotográfico en el diario, en el archivo de La Nación, podía ver el tablero con Perón, que Perón está con el traje blanco y con la corbata negra, era un poco el luto que llevaba porque ya había muerto Eva, y uno si mira el tablero no jugó peón 4 rey, está jugada peón 4 dama, pero bueno, la historia vale y nos entretuvo, vale, así que la damos por buena y la seguimos contando. Al año siguiente, en 1955, un torneo importante internacional que se realiza en Buenos Aires tiene que ver con las bodas de oro del club argentino. Había sido fundado el 17 de abril de 1905. Si ustedes hoy caminan por la calle San Martín y Bartolomé Mitre, está la Casa Central del Banco Provincia. Sobre Bartolomé Mitre, 491, en los Altos de Lucio, ahí se fundó el Club Argentino de Ajedrez. 50 años después, 1955, entre el 17 de abril y el 13 de mayo se juega este torneo de las bodas de oro, que lleva por nombre Gran Torneo Internacional de Ajedrez Presidente Perón. La situación todavía en el país, ya sabemos todo, peor aún en esa época, entre abril y mayo del 55, vinieron 18 jugadores, se disputó en la Academia Nacional de Medicina, el ganador fue el yugoslavo Borislav Ipko, que sumó 13 puntos en 17 ruedas. El mejor argentino, Herman Pinni, que terminó tercero con 12 unidades. Curiosidades, se terminó el torneo y así como contaba estos peripecias que pasaron Grau para poder reunir los fondos para la Copa de Naciones, pasó lo mismo en las bodas de oro del Club Argentino. Y sobre el final se dan el nombre de Alfredo Sarabia, un integrante de la comisión directiva del Club Argentino, que era amigo del ministro de Hacienda, el doctor Bonani, y fue el que consiguió el cheque con los 100.000 pesos para poder pagar todos los gastos y los premios de ese torneo. El maestro Rossetto tuvo una gentileza de juntar las firmas de los 18 jugadores, firmarlos sobre un tablero de ajedrez y regalárselo al ministro de Hacienda como agradeciéndole por los servicios brindados. Bueno, salimos del año 55 y ingresamos ya en la década del 60. Tratamos de pasar rápido, ya llevamos como 50 minutos y la gente todavía no se durmió. Pero bueno, en junio de 1960, el magistral del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Es una competencia con 20 maestros de 9 naciones y se juega en la Academia Nacional de Medicina. El ganador fue Víctor Korchnoi, que sufrió una sola derrota, que fue ante Rossetto. Curiosamente, en esa competencia, el maestro de Bahía Blanca, Héctor Decio Rossetto, consigue el título de gran maestro. Hay un historiador
que yo la verdad lo respeto muchísimo, Zoilo Caputo, realizó un excelente trabajo de recopilación, que es el torneo del siglo, ¿no? Con las partidas de ese torneo. Como curiosidad, a Korchnoi, en el año 2006, en la Olimpiada de Turín, tuve oportunidad, ya lo había conocido en Buenos Aires a Korchnoi, pero en la Olimpiada de Turín no sé por qué surgió este tema del magistral de 1960 de Buenos Aires, y él me dice, sí, recuerdo mucho ese magistral, porque con el premio de ese torneo me compré mi primer cama de matrimonio. Quien haya leído El ajedrez es mi vida y algo más, uno de los últimos libros que hizo Korchnoi, cuenta su infancia desangelada en Stalingrado, con el sitio nazi, en Leningrado, durmiendo sobre una silla, porque él vivía con la abuela y el padre después muere durante la guerra, y entonces, bueno, había pasado realmente muchas dificultades lo que era una cama. Y dijo, bueno, con lo que gané en Buenos Aires, cuando viajé en mi regreso me compré mi cama de matrimonio, así que estaba muy contento. 4 años después, bajo la intendencia de Francisco Rabanal, en el Teatro San Martín, y organizado por la Federación Metropolitana, se va a jugar el torneo magistral Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un super torneo, estuvieron de los mejores jugadores de la Argentina, salvo el maestro Pano. ¿Por qué era un lujo y un super torneo? Porque nada menos que el campeón mundial reinante, como si hoy fuera Magnus Carlsen, vino a jugar ese torneo, y era Tigran Petrosian. Hubo en ese torneo también la hazaña, como había sucedido en el año 35, cuando Grau le había sacado un empate a Lekin. Acá varios argentinos le sacaron al campeón mundial reinante en ese momento. Así que bueno, estaban muy contentos. Raimundo García lo tiene claro. Bueno, ese torneo fue ganado por Paul Keres, compartió el primer puesto con Petrosian, pero fue el ganador. Y el mejor argentino fue Miguel Najdorf. Así que bueno, esto más o menos rápidamente contando lo que pasaba en 1960 en Buenos Aires con 2 super torneos. Vamos a ir a otro torneo importante, el de 1970. ¿Por qué? Porque si bien en el 60 Bobby Fischer hace su peor torneo en Buenos Aires, en 1970 juega una de sus mejores actuaciones. Pero eso lo va a contar mejor Enrique. Bueno, y vamos a hacer una pequeña vuelta al año 54. Avanzamos y retrocedemos, porque el Zonal de Mar del Plata de 1954 fue otro torneo en Mar del Plata, fue un torneo, es decir, la estructura de aquella época por muchos años era campeonatos nacionales, cada país hacía su campeonato nacional, los que salían primeros pasaban a los zonales de cada zona del globo terráqueo, ¿no? Zonal sudamericano, todos los países sudamericanos jugaban el zonal sudamericano. Y después los que salían primeros en los zonales de cada región pasaban a jugar el interzonal, los que salían primeros en el interzonal pasaban a jugar el torneo de candidatos, y el ganador del torneo de candidatos jugaba contra el campeón del mundo. Bueno, el zonal sudamericano del 54 fue muy importante porque fue un gran triunfo de Pano, lo ganó con el 83% de los puntos, y Pano estaba recién entrando en la arena mundial. Había salido el año anterior, en el 53, campeón mundial juvenil. En ese torneo lo jugaron los mejores jugadores argentinos sudamericanos, hubo una supremacía argentina, el mejor ajedrez de la región. Fueron para Pano, Najdorf, Pilnik y Guimard, es decir, todos los que entraron a la etapa siguiente eran todos argentinos. Clasificaron al Interzonal de Gotemburgo del 55, donde Oscar Pano llega tal vez a los 19 años nada más, llegó al máximo nivel de su historia, que es ser prácticamente, no existía el sistema ELO de ranking que existe ahora, pero se podría decir que ese tercer puesto que obtuvo en el Interzonal de Gotemburgo del 55 equivalía a ser el 6º del mundo, porque no jugaron. El campeón mundial, que era Botvinnik, el subcampeón, que era Smyslov, no jugaron porque ya estaban clasificados para la etapa siguiente, y tampoco jugó Samuel Reshevsky por motivos particulares. Y ese torneo, el Interzonal de Gotemburgo, lo jugaron todos los demás, todos lo jugaron, los grandes jugadores lo jugaron todos, y Pano sale tercero detrás de Bronstein y de Keres. Es decir que en ese momento Pano tuvo 5 jugadores delante de él, que fueron estos que mencioné, el campeón mundial, que es un campeón mundial, Reshevsky, Bronstein y Keres. Sería el 6º del mundo, de hecho. Después tomó la decisión de no dedicarse full time al ajedrez, de que el ajedrez tenía que coexistir con su actividad de ingeniero, y eso determinó que finalmente, quizá no ha llegado,
la derivada que tenía hacia arriba la interrumpió y no llegó a las alturas que por ahí se esperaba que iba a llegar, ¿no? Y bueno, pero ahora sí, vamos a Buenos Aires 70. Y yo me acuerdo que la semana pasada, en cierto momento, Bieliki dijo que amaba ir a ver ciertos torneos de ajedrez. Y a mí me pasaba lo mismo. Yo en esa época era adolescente todavía y yo no me perdía ninguna ronda de Buenos Aires 70. Por eso lo pedí yo para hablar ahora, porque me emocionaba realmente. Fue un torneo muy interesante, principalmente, y un torneo que tuvo una repercusión popular muy grande, principalmente porque jugaba Bobby Fischer. Bobby Fischer era un personaje, venía jugando todos los campeonatos, todos los magistrales que estaba jugando en el mundo, los ganaba por un montón de puntos. Era un tipo que no aceptaba tablas a nadie, jugaba las partidas a ganar, cosa que no ocurría al nivel magistral. Era muy común que, bueno, todos especulaban con las tablas, con el empate, pero aunque ya no le importaba si le servía o no el punto, arriesgar o no, el tipo jugaba a ganar todas las partidas. Y ese monstruo, que era Bobby Fischer, vino a jugar acá a la Argentina. Era un tipo realmente intratable en lo ajedrecístico, y era un tipo duro para poner condiciones para jugar. Lo cual beneficiaba no solamente a él, sino a otros jugadores. Por ejemplo, ponía condiciones en cuanto a premios, beneficios, honorarios. Un tema que hubo en Buenos Aires 70, se jugaba en la Sala Casacuberta. Las partidas se iban a jugar en el escenario, obviamente, nadie se iba a preocupar por el tema luz, porque en cualquier teatro del mundo en el escenario hay muy buena luz para jugar. Ninguno se preocupó de eso. A Fischer se le ocurrió preocuparse. Consultó a un oftalmólogo que hizo mediciones y todo, y dijeron que no, que la luz no era adecuada, que no era suficiente. Entonces, yo me acuerdo de ese torneo, los que habrán tenido oportunidad de verlo, los que tengan algunos añitos como yo, o como él, una parrilla de tubos fluorescentes a 3 metros de arriba de los jugadores. Uno se encandilaba viendo el escenario, porque era terrible la luz que había, era una cosa, luz sin sombra aparte, porque la luz venía de todos lados, era sin sombra. Bueno, Fischer, como de costumbre, no defraudó a la afición que lo fue a ver. Salió primero, segundo salió con 15 puntos. Segundo salió Tucumacón con 11 puntos y medio, tercero Pano con 11 puntos, después cuarto Najdorf. Una prueba de que la gente que iba a ver ese torneo excedía el ambiente del ajedrez. No éramos ajedrecistas solamente los que íbamos a ver. Era lo que ocurrió en cierta oportunidad cuando se enfrentaron Fischer y Pano. El teatro se venía abajo de gente. Fischer le ganó una maravillosa partida por ataque a Pano, y cuando terminó la partida hubo una ovación de todos los jugadores, porque era una belleza. Generalmente se mantenía silencio, pero era una cosa tan impresionante lo que había hecho que todos los ajedrecistas aplaudieron. Y yo me acuerdo que estaba cerca de un tipo que estaba cerca mío, que el tipo miraba para todos lados y no entendía nada. Se ve que no era ajedrecista. No entiendo nada, perdió un argentino y encima aplauden todos. ¿Qué pasa acá? Así que bueno, esto es una pequeña síntesis de Buenos Aires 70. Bueno, y después del magistral de 1970 tenemos al año siguiente, en 1971, una semifinal del ciclo candidatura, también el Teatro San Martín, en este caso es sede, donde tienen que jugar Bobby Fischer y Tigran Petrosian. Sí, hay que seguir hablando de Fischer. Fischer, si bien en los últimos 2 años, él estuvo retirado, 1 año no jugó porque estaba disconforme con las condiciones, que era un personaje muy particular en cuanto a, como decía Enrique, dicen que fue el primer sindicalista del ajedrez, ¿no? El tipo que reclamaba más premios, el tipo que reclamaba cosas. Y en los últimos años había hecho tabla rasa con todos sus colegas en todos los torneos donde había jugado, y digamos que el torneo de Buenos Aires fue el torneo previo al torneo de su puntapié inicial en la carrera final hacia el título del mundo. Después de Buenos Aires, Fischer juega en Palma de Mallorca en 1970, también gana con 3 puntos de ventaja, igual que ganó acá, pero el torneo de Palma de Mallorca era aún más fuerte, era un interzonal, y clasifica para los matches de candidatos que van a
del cual va a surgir el retador del campeón mundial Boris Spassky. Fischer inicia esa carrera y derrota insólitamente, porque nunca había pasado, derrota a un colega suyo, el gran maestro internacional Mark Taimanov, que Carlos lo nombraba recién, soviético, lo derrota por 6-0. Nunca había pasado un score de esta naturaleza sin haber hecho ni siquiera el rival del ganador le hubiera hecho tablas una partida. En la sesión siguiente, en el ciclo siguiente, correspondiente a los cuartos de final, juega con el danés Bernd Larsen, un jugador extraordinario, un jugador de primerísima línea, y sorprendentemente Fischer le gana 6-0 de nuevo, también a Bernd Larsen. Con lo cual, esta situación inédita empezó a poner el ajedrez en la tapa de todos los diarios de todo el mundo. Acá había cuestiones que excedían incluso el ajedrez. Fischer era un personaje muy popular por su carácter, por sus reclamos, por sus formas, etcétera, etcétera. Y también era un personaje que estaba influyendo decisivamente en el mundo de la Guerra Fría, que se escucha bien? Yo escucho. ¿Sí? En el mundo de la Guerra Fría, que en ese momento estaba en pleno auge en el planeta. ¿Por qué? Porque Fischer, un norteamericano de pura cepa, estaba a punto de poner en jaque, ya estaba poniendo en jaque, la hegemonía que la Unión Soviética tenía en el ajedrez desde el año 48, cuando después de la Guerra Mundial, Botvinnik accede al título mundial de ajedrez y después siempre fueron soviéticos quienes fueron los campeones. Entonces había ¿cómo decirlo?, una locura por el ajedrez en el mundo que ya pasaba más allá de los círculos ajedrecísticos. Le toca jugar entonces en la final del torneo de candidatura con Tigran Petrosian, que era el ex campeón del mundo, era el tipo al que Spassky había derrotado en el año 69, un jugador extremadamente sólido, un jugador que había derrotado al aparentemente imposible de derrotar Mikhail Botvinnik en el año 63 y después había retenido su título en el año 66 frente a Spassky también. Petrosian había perdido el título con Spassky y por ser el campeón anterior había ganado el derecho de jugar estos matches de candidatura. A diferencia de Fischer, que había ganado 6-0, 6-0, como en el tenis, Petrosian había ganado siempre había hecho 6 tablas con Hübner y ganado una partida, y había hecho 8 tablas con Korchnoi y ganado una partida. Era muy gracioso, había una anécdota graciosa de la época que decían que cuando Korchnoi y Petrosian estaban jugando y hacían tablas y ninguno ganaba, corría el rumor de que ninguno quería ganar porque ninguno quería jugar con Fischer en la próxima. Efectivamente, el match se juega en Buenos Aires, eran épocas de la dictadura de Lanusse, cuando de alguna manera, y como muchas veces los gobiernos dictatoriales pretenden hacer, limpiar o mostrar una buena imagen ante el mundo, el ajedrez siempre fue, o hasta esa época, o en esos momentos era bastante barato, con poca plata pudieron armar el torneo que se jugó acá. Lo interesante fue que Fischer fue uno de los que defendió a capa y espada jugar en Buenos Aires. Probablemente por el éxito que había tenido hacía poco tiempo, porque disfrutaba de Buenos Aires, tenía muchos amigos en Buenos Aires, era muy amigo de Quinteros, era muy amigo de Antonio Carrizo, el locutor, muy amigo de Najdorf. Entonces él insistía. Hay una anécdota graciosa que muestra también otra de las facetas de Fischer y por qué también quería jugar en Buenos Aires, que la cuenta Petrosian en un libro, y dice que cuando estaba negociando con Fischer telefónicamente, que Petrosian quería jugar en Grecia porque decía que cruzar hasta la Argentina desde Rusia era muy lejos y qué sé yo, Fischer le dijo que no, que él quería jugar en la Argentina, y entonces Petrosian le dice, ¿por qué vos querés jugar en la Argentina? Le dijo, porque ahí se comen los mejores bifes, le dijo Fischer, que era un tipo que realmente le gustaba mucho la comida, dicen que se comía 2 bifes por cena o por almuerzo, ¿no? Era un tipo grande. Bueno, el hecho es que el torneo se juega, las bolsas de esa época eran, a comparación de lo que son hoy, dan risa, ¿no? Al ganador se le otorgaban $7.500 y el perdedor se llevaba 4.500. Hoy ni un pibe de cuarta se sienta a jugar. Pero realmente, bueno, había una diferencia.
El match fue arbitrado por Lothar Schmidt, se jugó en el Teatro San Martín, en la San Martín Coronado. Lo interesante de esto, y de esto me acuerdo yo porque lo viví, porque fui a ver un par de... no es que ahora sea viejo, pero era muy pibe cuando cuando esto pasó. Lo importante era la cantidad de gente que iba al teatro. Se llegaron a revender entradas al doble del valor, como cuando juega Boca y River. Pasó con el ajedrez, yo creo que ha sido la única vez en nuestro país que algo así ha pasado. Era extraordinario cómo se llenaba no solo la sala, que tenías que sacar las entradas con anticipación o comprar en la reventa, como decía recién, sino que se llenaba el lobby del hotel. Ustedes vieron que el Teatro General San Martín tiene un lobby enorme. Habían instalado en los balcones del teatro, habían instalado tableros murales, donde maestros reproducían las partidas y las iban comentando a medida que las partidas iban jugando. Y el hall del teatro, hay fotos, si las buscan en internet las van a encontrar, yo lo vi personalmente. El hall del teatro no se podía estar parado, no se podía entrar al teatro. No se podía entrar, la gente estaba, chicos, grandes, viejos, mujeres. Todo el mundo estaba pendiente de ese match que hizo que en Buenos Aires, sorprendentemente, me acuerdo clarito de que se comentaba mucho en esa época, se acabaran en los negocios del ramo los tableros y los juegos de ajedrez. No se conseguían tableros y juegos de ajedrez. Eran épocas, obviamente, donde las computadoras no existían, ¿no? Hoy en día las computadoras no han... pero realmente la repercusión que este match tuvo fue extraordinaria. El match en sí fue muy peleado, no fue tan fácil para Fischer como contra Imanov y con Larsen. En realidad Fischer gana la primera partida, una ovación espectacular cuando gana la primera partida. Yo estaba presente, me acuerdo clarito que fue una ovación extraordinaria. Se suponía que le iba a ganar 6-0 a este también. Pero no, Petrosyan en la segunda partida le da una clase y le gana extraordinariamente bien una partida de ataque. Después vienen 3 tablas en las cuales Petrosyan está mejor en las 3 partidas y Fischer se salva en las 3 partidas. Y hasta que en la sexta partida, en una partida muy compleja y muy peleada, suspenden, Petrosyan juega mal la suspendida y Fischer lo derrota y Petrosyan se quiebra. Después vienen la séptima, la octava y la novena, lo barre del tablero Fischer y se consagra el nuevo challenger al campeonato mundial. Yo creo que lo importante de esto, el resultado final fue 6,5-2,5, que es tan, digamos, no es tan apabullante como el 6-0, pero tratándose de un match entre dos jugadores del nivel que tenían Fischer y Petrosyan, y sobre todo tratándose de Petrosyan, el rival de Fischer, que se consideraba un jugador imbatible por su estilo defensivo, realmente fue extraordinario. Para nuestro país, y yendo concretamente al tema que nos ocupa, que son los grandes eventos, probablemente de esos años fue el evento de mayor repercusión, mayor resonancia y que más gente para el ajedrez captó. Mucha gente se acercó al ajedrez a través de ese match, sin ninguna duda. Estaba una vez escuchando un partido de fútbol con el mítico José María Muñoz relatando y empezó a hacer los pases con los distintos enviados en las distintas canchas, ver cómo estaban los otros partidos. Y de repente de todos los partidos dice, bueno, a ver, y ahora en el Teatro San Martín, ¿cómo anda Fischer Petrosyan? Fischer ganó por la mínima diferencia, Muñoz, 1-0. Que bueno, sabemos, para que no está en el ajedrez, mucho, siempre si ganás es 1-0, ¿no? Después, bueno, el periodismo evolucionó y acá tenemos periodistas que saben muchísimo ajedrez, especializados, pero antes no había periodistas especializados. Bueno, sí, estaba también en el periodismo con el match de Fischer, la actuación que tuvo Antonio Carrizo a través de Radio Rivadavia comentando parte del match. Y como dijiste vos, la gran cantidad de público, en un momento hasta explotó una de las puertas de vidrio del Teatro San Martín. Y Fischer, el amor que podía tener por la Argentina, que no sé si era por los amigos que había echado aquí, pero tuvo una reunión con el que era ministro de Acción Social, Francisco Manrique, a cambio de pidió $1.000, casa y comida para quedarse en la Argentina, cosa que no se lo dieron. Él estuvo un tiempo acá en la Argentina dando simultáneas, esperando esa respuesta y no se la dieron. Años después, esto pasó en 1970, 71, pero en el año 92 se repitió algo con Alexis Girov. También estuvo en Buenos Aires, estuvo en la Argentina, quiso ser ciudadano argentino, representar a la Argentina en el ajedrez y también quedó esperando y no consiguió nada. Pero ese es otro tema.
Veníamos también con el ajedrez con tanta difusión y promoción que empezaron a aparecer por ahí los primeros mecenas o auspiciantes. Y hay que hacer un capítulo con la Fundación Cones Cannon, ¿no? A partir de 1977 se sumó a esta tarea de mecenazgo del ajedrez argentino. Durante 17 años, hasta 1994, brindó apoyo con diversos auspicios. 8 torneos magistrales, por ejemplo, en el año 77 ganado por Sanguinetti, otro en el año 79 que compartieron el primer puesto Korchnoi y Lubujievich. En 1980 lo ganó el recordado Jorge Smetan, en el 87 Tal, en el 88 Milos, en el 91 Pablo Ricardi y 94 Pablo Zarnicki. Organizó un zonal sudamericano en Corrientes, que lo ganó Quinteros, esto fue en 1985, y otorgó becas para Tempone, después de haber sido campeón mundial cadete en el año 79, y patrocinó viajes de equipo a las Olimpiadas Sub-26 en México de 1980 y la Copa del Mundo de 1985. También viajes a mundiales a menores, como los casos de Hugo Spangenberg y Claudia Mura. Termina el año 77, empieza el 78, viene el Mundial de Fútbol, y después del Mundial, ¿qué pasó? Bueno, después del Mundial, y luego de 39 años que se había realizado la Olimpiada, que ahora sí se llamaba Olimpiada, ¿no? El Torneo de las Naciones del año 39, después de 39 años, la Argentina volvió a ser sede de una Olimpiada de ajedrez. La sede fue el Club River Plate, que recién había sido escenario, estamos hablando del año 78, pocos meses antes había sido escenario del Mundial que ganó Argentina en el 78. Las mesas de ajedrez, en River quedó el sello de todo esto, porque bueno, yo juego al ajedrez en River Plate, estoy Yo soy el presidente de la Comisión de Ajedrez. Soy el presidente de la Comisión de Ajedrez también, y todavía hay recuerdos por todos lados. Hasta hace poco jugábamos en una sala que había sido parte del gran salón donde habían jugado la Olimpiada. Nos quedan todavía las mesas y algunos juegos de ajedrez, sobre todo las mesas que son inconfundibles. En aquella época hubo un récord de participantes, 66. Ya no estamos hablando de los números de 20 y pico que hablábamos de décadas anteriores. Ahora se superó mucho más todavía, ¿no? Por el hecho de ser un número tan alto, ya no solamente se abandonó el sistema de zonas clasificatorias, sino que ya directamente se empezó a hacer, como en la actualidad, por sistema suizo. El vencedor fue Hungría, que fue una cosa notable realmente, que venció Hungría cuando el que había ganado todas las Olimpiadas de aquella época, desde el año 52 hasta el año 90 en que se disuelve la Unión Soviética, había sido la Unión Soviética la que ganó todas las Olimpiadas, menos una que fue la de Buenos Aires del 78, que ganó Hungría. Una particularidad de esta Olimpiada fue que Argentina jugó sin sus mejores jugadores de ese momento, que eran Naidor, Pano, Quinteros y Sanguinetti. Acá hubo un problema porque, bueno, había una grieta en ajedrez, hay que decirlo. Grietas hubo siempre en todas las épocas y en todos los ámbitos, y acá había una grieta en el ajedrez que estaba entre los jugadores, los mejores jugadores, los jugadores más importantes y los jugadores que reclamaban que los jugadores más importantes jugaran también torneos internos para ayudarlos a formarse y todo eso. Los jugadores más importantes decían no, porque nosotros no siempre tenemos tiempo, pero bueno, cuando hay que poner al mejor equipo, lo que nos pongan a nosotros. Y ellos decían no, pero bueno, que jueguen, que se los obligue a jugar los campeonatos argentinos y de los campeonatos argentinos salgan los jugadores. Había toda una cuestión política bastante dura con sus idas y venidas que se solucionó después cuando apareció el ELO, que daba como un elemento objetivo para medir quiénes tenían que ir o no a los campeonatos, y se solucionó de alguna manera. Esa grieta hoy no existe, ¿no? Argentina presentó entonces 2 equipos, quedando Naidor, Pano, Quintero y Sanguinetti afuera. Presentó un equipo con Emma, Bronstein, Haase, Cámpora, Smetan y Grimberg. Y como había número impar de jugadores, eran 65 los equipos, se le permitió presentar un equipo B, que era Giardelli, Sailer, Barbero y Braga, que eran todos juveniles en aquella época.
Esta Olimpiada tuvo el sello de la dictadura, de alguna manera, porque el año 78 era la peor etapa de la dictadura. Hasta tuvo un secuestro. Por suerte no terminó en desaparición definitiva. Un secuestro del presidente del comité que organizaba esta Olimpiada, que era un hombre que se llamaba Rodolfo Sanlungo. Y después, bueno, pasaba una cosa curiosa. En aquella época, los que venían de afuera sabían todo lo que estaba ocurriendo en la Argentina y nosotros no tanto, porque obviamente se ocultaba todo. El que hablaba mal afuera, cuando venía alguna noticia mal de afuera, estaba el tema, ese mito que recordarán la gente de más edad, que hablaban de la campaña anti-argentina en el exterior, decían lo que decían los militares, decían, no, están haciendo una campaña anti-argentina. Pero los de afuera sabían la posta de lo que estaba pasando acá y hasta hubo alguna leyenda que publicó algún medio que cubría la Olimpiada, dijeron, sí, se están jugando las rondas y se escucha las detonaciones de la gente que están fusilando. Y en realidad lo que pasaba no era exactamente así. Ocurre que River está frente al tiro federal, Udaondo de por medio. Como la sala de ajedrez hasta hace poco estaba en ese mismo lugar, estamos cansados, ya nos acostumbramos a jugar con las detonaciones de la gente que practica tiro. Pero bueno, 10 cuadras más para el lado de la General Paz, donde estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, sí estaban fusilando gente y realmente ahí sí que el drama de aquellos tiempos que se estaba viviendo, mientras se trataba de llevar la vida como si nada pasara jugando una Olimpiada de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Bueno, a medida que pasan los torneos y nos vamos acercando y vamos recordando un poco más, ya no necesitamos tanto ayuda de memoria, también nos vamos quedando sin tiempo. Si alguno en personal tiene alguna consulta, alguna pregunta de lo comentado sobre un tema que por ahí pasó un poco rápido, quiere consultarlo, que levante la mano, charlamos, estamos acá en una reunión de amigos, así que está todo muy bien. Decime. En una de las tablas, no sé, en esa época no sé si fue un rumor o qué, se decía que Fischer dijo, esto es tablas, se levantó y se fue. Entonces Petrosian dijo, no es tablas. Ya no era el mismo Petrosian después, porque pusieron los 3 tableros, se hicieron todas las jugadas hasta donde había marcado Fischer que se había repetido la misma posición, si se repite la misma posición 3 veces es tabla automático. Claro. Por lo tanto, Fischer, cuando los organizadores demuestran que sí, se había repetido 3 veces, ya era tablas, a partir de ese momento Petrosian no fue. Te comento, bueno, la regla la conocéis, creo que la conocemos todos, una triple repetición de posición, uno tiene que llamar al árbitro antes de hacer su jugada y decirle con mi próxima jugada voy a repetir por tercera vez la posición. Fischer hace eso, algunos comentan que era porque no estaba a gusto con la posición, Petrosian dijo que él consideraba que Fischer estaba perdido y que se equivocó y no se dio cuenta que se repetía. De cualquier manera, puede ser lo que vos decís, pero el tema es que la partida fue la tercera esa. Después se jugó la cuarta, donde Petrosian juega tranquilo y hace tablas en pocas, y la quinta, donde Petrosian otra vez está cerca de la victoria. O sea, ese fue la, digamos, la parte del match en la cual Petrosian fue superior a Fischer. En realidad Petrosian, que él mismo lo dice, se quiebra después de la sexta partida. Cuando en la sexta partida él no ve una variante de una jugada, cuando sella una jugada equivocada, él tenía un F4 para sellar que le daba chances de tabla después de haber estado inferior toda la partida, y pierde catastróficamente. En el final él mismo dice que la jugó muy mal, y después comenta Petrosian que en las últimas 3 partidas no sabe qué le pasó, así dice textualmente, no sabe qué le pasó, pero dice que lo que se jugó no fue ajedrez, que Fischer se convirtió en un genio y lo pasó por encima. O sea, aparentemente el quiebre fue en la sexta. Esa que decís vos probablemente sí, lo debe haber afectado, pero siguió jugando mejor las 2 partidas siguientes. Otro tema, perdón. En Bobby Fischer en el año 70, en el Teatro San Martín, creo que se jugó, vos me comentaste que había muchísimas luces. Sí. Bobby Fischer lo que plantea en ese momento era que
no se podía concentrar bien porque las piezas de ajedrez hacían sombra. Claro, algo de eso había, sí. Aparte pidió Por eso tableros pidió- opacos, que no brillaran. Exactamente, exactamente. Ese fue el motivo de Sí, las sí. luces. Sí, 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 Las sí, sí. luces. Bueno, si alguno más tiene algún comentario, quiera, ¿vos? ¿Cómo no? Dale, sí. Un comentario sobre las Olimpiadas del año 78 en River. Sí. Hubo una referencia acerca de que había una grieta. En realidad lo que sucedía era que la cúpula de los grandes jugadores argentinos monopolizaba de alguna manera la integración del equipo cada 2 años. Y el resto del ajedrez, nosotros con un grupo de ajedrecistas de aquella época habíamos fundado una liga argentina de jugadores de ajedrez y teníamos representantes en el interior del país. Quedaban postergados permanentemente y no tenían prácticamente ninguna chance de jugar con esos grandes maestros que exigían sus condiciones, como se hablaba de los grandes jugadores que imponían su jerarquía y su trayectoria y pretendían que ellos decidieran qué pasaba con la integración de los Juegos Olímpicos. Hasta la presidencia de Carlos Guimard, que era gran maestro y amigo de ellos, no hubo ningún problema. Pero a partir de una asamblea que hubo en la Federación Argentina de Ajedrez, en donde fue electo presidente Gaspar Soria, el ajedrez de interior y el ajedrez federado quedó mejor representado. Entonces los que en alguna medida éramos dirigentes en aquella época o formadores de la actividad ajedrecística, propusimos cambios de reglamento para que terminara ese monopolio, para que hubiera competencia. Y a los efectos de los Juegos Olímpicos del 78, si bien hubo una gran queja a los grandes maestros porque decían que ellos no tenían por qué jugar para clasificarse, se había propuesto un reglamento híbrido que solamente les pedía que lo jueguen el campeonato argentino, no se les exigía rendimiento. Y aún así todos se negaron a jugar. Algunos especularon de una manera, otros especularon de otra. Hubo diálogos con unos, diálogos con otros. Nadie dijo que estaba viejo, Pano dijo yo podría jugar en tal fecha, al campeonato argentino, si lo corren para tal otra, voy a estar en Brasil. Hubo muchos vaivenes. Quintero jugó el campeonato argentino y se clasificó, pero exigió una bolsa muy distinta a lo que había como presupuesto para todo el equipo olímpico. Y en definitiva se negó a jugarlo. Esa fue la razón por la cual el equipo se integró de la forma en que se integró después y recibimos en aquella época los que integrábamos también la Federación Argentina y el Comité Olímpico en aquel momento, que yo fui uno de los integrantes, recibimos no solamente críticas sino un estado de boicot, por lo que después sí fue en ese momento una verdadera grieta, un hecho lamentable. Bueno, quiero aclararles que quien habló fue Jorge Abaquián, que fue en su época, en aquellos momentos, un muy reconocido dirigente del ajedrez argentino, ya un poco retirado, pero siempre cerca. Y dado que tenemos que completar un tiempo, nosotros decimos la palabra grieta y no estuvimos 15 minutos hablando del tema. Bueno, lo importante sí es que, como comentaban, que en los medios, por ahí empezó a ganar espacio el ajedrez y aparecen los magistrales del diario Clarín del año 78, el primero, se juega en el Banco Ciudad y lo gana Anderson en el 79 en el Teatro San Martín, el ganador es Bel Larsen, en el 80 en el Teatro Presidente Alvear, triunfa nuevamente Larsen, y en el 82 en el Hotel Hermitage de Mar del Plata el ganador es Timas. En este torneo sucede que el 20 de febrero del 82, García Palermo, un gran maestro argentino, derrota por primera vez a un campeón mundial cuando este está en posesión del título. Sí, acá. 1980 aparece, hago rápido porque ya no tenemos más tiempo, sucede el match de la cabina de cristal, el famoso match entre Kornoy y Polugayevsky, donde tiene una gran actuación del arquitecto Jorge Serrano, que fue el creador de esa cabina de cristal. Él ya había trabajado también en las Olimpiadas del 78, en la creación de las mesas, en la formación de los acrílicos para que se pusieran las planillas para anotar la jugada. Exactamente. Creo que era socio 21, decía orgullosamente socio fundador. Y fue presidente muchos años. Bueno, en ese match de Kornoy y Polugayevsky, muy recordado, terminan igualados 6-6 después de 12 partidas, tienen que ir a un desempate, Kornoy triunfa finalmente, hay una avivada de parte del equipo de Kornoy que dicen que, como la otra final se jugaba en Italia y el corresponsal de Clarín era el maestro Larsen y mandaba los comentarios de las partidas, sobre una mejora de una línea, él la publicó en Clarín, los analistas de Kornoy aparentemente vieron el diario que había escrito Miguel Naidorf sobre esa línea, se la pasaron a Kornoy y la utilizó ante Polugayevsky y ganó el match.
¿Qué nos trajo de suerte ese match? Que era una época difícil en la Argentina, también con divisiones, porque estaban bien marcados los bandos, quienes estaban a favor de Korchnoi, que era un exiliado soviético, y quienes estaban a favor de Polugayevsky, provocó que esa pasión por el juego de los argentinos despertara en Polugayevsky, que 14 años después, en 1994, cuando se le habría declarado un tumor, y en verdad estaba en un tumor, una situación terminal, los amigos les piden, bueno, elegí dónde querés que te hagamos un torneo homenaje. Él eligió la ciudad de Buenos Aires al ver tanta pasión que descubrió en el Teatro Premier, con un caso muy sorprendente para un ajedrecista, que es que le tienen papelitos picados cuando salía de jugar al ajedrez. Me queda por mencionar, así como nombramos a la Fundación Konex, también tenemos que recordar lo que hizo Carlos Gómez con el Grand Prix, que nació ya por el año 1979, que contó al principio con el auspicio del Banco Ciudad. Tuvo también a Cera Johnson, al Banco Mayo y a Seguros Cumbre. Esos torneos hubo algunos que repartían hasta $20.000 en premios. Y para destacar, en uno de ellos, en el primero, llegó a convocar, y eso que la inscripción era paga, 320 jugadores. A raíz de estos también mecenas, no nos podemos olvidar de Miguel Najdorf, que a partir de los años 90 nació con sus magistrales. Sería muy largo nombrar todo, pero hay que destacar que al año siguiente de la muerte de Najdorf, en el año 98, se hace en el Centro Cultural Recoleta y participan 348 jugadores como récord de asistente a un torneo abierto en el país. Después el récord lo va a marcar el Club Argentino de Ajedrez cuando en el año 2005 haga el torneo centenario y allí jueguen 515 jugadores, aunque la salvedad era que no había que pagar inscripción. Se jugó en la legislatura y en el Club Argentino de Ajedrez. Datos para mencionar, bueno, además del torneo Polugayevsky que se jugó, que fue importante, las visitas de Kasparov en el año 92, el Campeonato Mundial Juvenil que se disputó en el Ministerio de Educación y que lo ganó Pablo Sarnicki. Creo que bueno, se nos están dejando muchos temas. Me queda el Campeonato Mundial Sub-26 por equipos. La Argentina ganó 2 campeonatos mundiales, uno en Brasil y otro en el año 97, jugado en Roque Sáez Peña. Ahí estaba en el equipo Sarnicki, Pereira Arcija, Hugo Spangenberg, Enguijo, Lucas Morera, Diego Valerga. Bueno, son pruebas importantes para destacar. Y después nos queda para el cierre el Campeonato Mundial del 2005 que se realiza en la provincia de San Luis. Sí, rapidito. Fue el último gran evento internacional que ha habido en Argentina. En el 2005 se realizó en San Luis. Un buen dato para destacar es que por fin el federalismo de alguna manera se vio plasmado en la política ajedrecística cuando en San Luis se jugó en 2005 el Campeonato Mundial de la FIDE. Eran las épocas que la FIDE estaba había ocurrido todavía en los tiempos del cisma de la FIDE y la PCA, cuando a partir del año 1993, cuando Kasparov y su gente se separó de la FIDE. Se juega el Campeonato Mundial, donde juegan el campeón vigente, que era Kasimjanov, Adams, Peter Leko, Anand, Topalov, Morozevich, Polgar y Spidler. A ese torneo también fueron invitados Kasparov y Kramnik, ambos se excusaron de jugar debido justamente al tema del cisma. Y realmente lo más importante, yo creo, de este torneo fue la brillante organización que tuvo lugar. El gobierno de la provincia y la gente que maneja el ajedrez en San Luis, que lo hace todavía hasta hoy con gran éxito, realizaron la puesta en valor del Hotel Internacional de Potrero de los Funes, donde se jugó el torneo. Se construyó la Caja de los Trebejos, que era es un lugar especialmente acondicionado para jugar. Tuvo un montón de ventajas para la localidad de Potrero de los Funes, y en lo que respecta concretamente a lo ajedrecístico, fue de nuevo un acicate para todos los ajedrecistas y los que se acercan al juego. El torneo lo ganó, lo hago cortita porque ya tenemos que terminar, lo ganó el búlgaro Topalov de una manera extraordinaria. El torneo se jugó a doble vuelta, o sea, 14 fechas en total. Durante la primera parte del torneo, Topalov puntuó 6,5 puntos en 7 y después reguló a voluntad y ganó el torneo, consagrándose en el nuevo campeón mundial FIDE. Y al año siguiente ocurrió la reunificación de las coronas, jugó con Kramnik, que era el campeón de la PCA. Kramnik lo derrotó, así que únicamente fue un año campeón Topalov, pero realizó un torneo excelente. El torneo fue magnífico desde todo punto de vista, desde lo deportivo y, como les digo, desde lo organizativo. Para terminar, no puedo dejar de mencionar que Topalov
Estuvo en nuestro país en el año 2015 en una invitación que se le hizo a través de la Secretaría de Cultura de la Nación para participar en un festival de ajedrez que se realizó en el Centro Cultural Kirchner y que incluyó un torneo donde Topalov jugó con varios jugadores invitados, sobre todo varios jugadores latinoamericanos. Estaba Bachman, estaba Alan Pichot y demás, donde hubo conferencias, en una de las cuales participó Enrique con el profesor Copié y con Oscar Pano. Hubo un torneo donde se enfrentaron las jóvenes promesas argentinas con las grandes leyendas argentinas, donde el primer tablero lo ocupó Pano por las leyendas y Sorín por las grandes, Pichot por las grandes promesas. Y después hubo una sesión de simultánea gigantes que dio Topalov también, una clase magistral de Topalov y finalmente un torneo ping-pong que congregó a 200 personas, no me acuerdo, una cosa gigantesca. Pero bueno, entra también, si bien no fue una cuestión competitiva, digamos, netamente competitiva, sino más que nada una cuestión de espectáculo, yo creo que no debe dejar de mencionarse que estuvo presente aquí ese ex campeón del mundo hace 2 años. Con esto, que por razones obvias, por trabajar yo en el Diario de la Nación, no me invitaron, pero no importa, eso queda. Pero bueno, así que bueno, muchísimas gracias. Creo que gracias por acompañarnos. Tratamos de hacer la forma más real y sucinta esta historia argentina, que es muy difícil de contarla quizás en 1 hora. Tratamos de dividirnos los temas, las anécdotas creo que son abundantes y quedan muchas cosas. Ojalá se pueda repetir. Felicitaciones, Julián, gracias por invitarnos, gracias al Museo del Libro y de la Lengua por invitarnos, por darnos posibilidad de contarle a la gente estas cuestiones. Muchísimas gracias.